Hola, muy buenos días. Yo les voy a hacer una pregunta, porfa, levanten la mano. ¿Quién lleva de cristiano 5 años apenas? ¿Alguien? 5 años. Listo. ¿Quién lleva 20 años de cristiano? Más de 20. 30 años. Bueno. Ser cristiano hoy, la pregunta va para los viejos, es decir, para los cristianos de hace rato, no pueden ser jovencitos, pero para aquellos que llevan entre 20 y 30 años de vida cristiana. ¿La vida cristiana hoy es diferente que como era hace 20, 30 años? No debería, dice por ahí, ¿no? Pero es diferente. Ser cristiano hoy es diferente que ser cristiano hace 20, 30 años. Las situaciones son diferentes. Ahora veamos justamente eso. Las Hoy, situaciones son diferentes, pero la palabra es la misma. así es. Si hace 20, 30 años era diferente, imaginémonos hace 200 años, hace 1000 años, pues era muy diferente. Las circunstancias sociales, el entorno que nos rodeaba, el acelere de la vida, ¿cierto? Todo eso cambia. Pero si lo miramos por el lado positivo, nosotros hoy en día tenemos muchas más herramientas y recursos que nuestros antepasados de hace 50, 100, 200 años cristianos. Hoy tenemos cualquier cantidad de Biblias, de versiones de la Biblia, Biblias de estudio, Biblias comentadas, materiales, diccionarios bíblicos. Tenemos muchos recursos que nos permiten entender con mucha claridad y profundidad las Escrituras. Por un lado, tenemos muchas más herramientas digitales. Hoy en día todo el mundo carga, bueno, todo el que quiere puede cargar su Biblia en el celular. Es más, cualquier cantidad de versiones de la Biblia caben en su celular. Entonces, en donde sea, pueden sacar la Biblia y estudiarla. Pero, así como han traído beneficios, también han crecido mucho los distractores en nuestro medio. Hace 20 años, 30 años, hace 30 años, ninguno de nosotros tenía un teléfono celular. Ninguno. Hace 20 años, ya muchos de nosotros teníamos un teléfono celular. Hace 20 años, ninguno de nosotros tenía Facebook. No existía el Facebook todavía, no existían las redes sociales. Por allá de pronto algunos recuerdan y no cae dentro de la categoría de redes sociales el Messenger, que era una ventanita que uno se hablaba con la persona y había que esperar a que la persona llegara a su casa y al computador para que pudiera ver lo que estaba. Nada que ver con redes sociales. Los estudios a este año dicen que en promedio una persona usa, gasta, pierde, diría yo, al día 2 horas y media metido en redes sociales. 2 horas y media al día metido en redes sociales. Un distractor que hace 20 años no existía para la vida de ningún cristiano. Súmele a eso las plataformas de cine y televisión. Hace 20 años usted quiere ver una película, vaya al video, alquílela y véala en su casa el fin de semana. Hoy en día las plataformas de Netflix, Disney Plus, Star Más, bueno, todo lo que hay, hacen que la gente pase horas sentado frente a una pantalla haciendo maratón de series, maratón de películas, o simplemente sentado ahí mirando a ver qué ven, qué película ven o qué serie van a mirar. A eso súmele hoy en día que si hace 20 años una persona, por ejemplo aquí en Bucaramanga, en hora pico, desplazándose hacia su trabajo y desde su trabajo, se gastaba 20 minutos. Y eso, depende si vivía lejos de su lugar de trabajo. Hoy en día, ¿cuánto le gasta una persona en el tráfico en una hora pico? Facilito 1 hora. Hoy en día hasta más, he conocido casos de 2 horas aquí en Bucaramanga. O sea, definitivamente hoy el tiempo que nosotros tenemos muchos factores que afectan las prioridades y el entorno en que nosotros nos movemos. La lista pudiera seguir
nos vamos a dar cuenta cada día que hay más cosas que se nos muestran, que se nos presentan. Entonces, para un cristiano hoy en día vivir una vida que dé fruto, una vida llena del Espíritu Santo, una vida donde tiene tiempo de encontrarse con Dios, de meditar, de reflexionar sobre los aspectos de su vida, es mucho más complicado. Y nos encontramos entonces con un entorno donde el cristiano hoy en día es un cristiano que vive una vida derrotada. Dice, no, yo sí creo en Dios y tengo fe en Dios, pero vive en sus propias fuerzas, no produce fruto en su vida espiritualmente que impacte todo el resto de las áreas de su vida. Hoy vamos a ver, a través de la palabra de Dios, algunos factores determinantes para que un cristiano hoy pueda vivir lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, dando frutos en su vida. Yo los invito a que vayamos a Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 4. Dice la parábola del sembrador: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola, y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí viene la explicación. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Este pasaje es bien chévere y bien interesante, y Jesucristo dice que es una parábola que nos habla acerca del reino de los cielos, es decir, de la experiencia en este mundo de nosotros los hijos de Dios, la experiencia de los cristianos ahora, mientras estamos esperando la venida del Señor. Y entonces nos revela, digamos, 4 maneras de escuchar la palabra de Dios y reaccionar ante ella. Pero no nos vamos a centrar en eso, sino nos vamos a centrar en los factores que debemos evitar o tener en cuenta para producir una vida que dé abundante fruto. Lo primero que tenemos que entender absolutamente claro, el versículo 5 dice: el sembrador, ¿qué salió a hacer? El sembrador salió a sembrar su semilla. Y el versículo 10 nos empieza explicando en qué consiste la semilla. ¿Qué es la semilla? Nos dice: la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento, la base de la parábola? La palabra de Dios. Mire que cada uno de los terrenos, el camino, la roca, los espinos y la tierra buena, dice, es el que oye y tal cosa. Así que
clave indispensable para la vida de un cristiano que quiere crecer, madurar, vivir en el poder del Espíritu Santo, que quiere llevar fruto en su vida. ¿Qué necesita? Escuchar la palabra de Dios. Si el cristiano no es expuesto a la palabra de Dios, si no la conoce o la oye por allá, quién sabe cada tanto, no va a poder producir ni dar ese fruto. Entonces, ¿qué es lo que se siembra y que produce fruto? La palabra de Dios. ¿Dónde escuchamos nosotros palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes? La Biblia, pero ¿en qué espacios o momentos? Por ejemplo, ¿ahora qué estamos haciendo? Cada domingo, en la reunión con los hermanos de la iglesia, estudiamos la palabra de Dios. ¿Dónde más? En la casa, cuando nos reunimos en familia y oramos y estudiamos la Biblia. En los grupos vida, en las movilizaciones, en el discipulado, en el devocional personal. Todos estos, mire que mencioné como 5 de esos, todos son en comunidad, teniendo comunión con otra persona. Solo uno es individual y es cuando usted está en su tiempo con Dios leyendo la palabra. Hay 5 formas, 5 caminos y uno de esos es individual, los otros 4 que es en comunidad. Entonces, ¿será que necesitamos reunirnos en la iglesia? ¿Necesitamos disponernos para compartir con los hermanos en lo que nosotros llamamos movilizaciones, que son reuniones en grupos más pequeños, más específicas? Lo necesitamos. Necesitamos reunirnos en la casa, necesitamos reunirnos en un proceso de discipulado. Absolutamente necesario. Si no estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, olvídese, porque todo lo demás que vamos a enseñar hoy no tiene sentido para su vida. Lo primero de todo, es que usted esté siendo expuesto a la palabra de Dios. Entonces, ¿por dónde empezamos? Primer requisito para que el cristiano pueda llevar una vida fructífera, ¿cuál es? Estar ahí, escuchando la palabra de Dios todos los días, todas las semanas, conectados. Mira lo que nos dice al respecto, quiero complementarlo. Hechos 2, versículos 42 y 46. ¿Qué dice que hacían la iglesia en la Biblia? Dice, póngale cuidado, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esto? Estudiaban la Biblia, se mantenían, perseveraban a pesar de la oposición, de las persecuciones, se mantenían juntos estudiando la palabra de Dios. Dice la comunión, compartir, estaban juntos, no era cada uno en su casa, yo y el Señor en mi cuento y los demás que se las arreglen como van. No, comunión, unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cada cuánto se reunían? La iglesia moderna, la gente piensa, Cristo y yo y punto, ya, yo soy mi cuento con Dios y ya no más. Pero cuando vamos a las escrituras siempre nos muestran que la vida del cristiano es una vida de comunidad, de tener comunión. No hay tal cosa como el cristiano solo. El cristiano solo, ¿sabe qué le pasa al cristiano solo? No madura, no crece, no vive en el poder del Espíritu Santo, vive en derrota, no produce fruto, se aleja de Dios, se enfría, presa fácil del enemigo, cae en la tentación. Hechos 5:42, que lo tienen ahí en primera hoja de sus guías bíblicas, dice: y todos los días en el templo y por las casas que hacían, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuánto? Todos los días en el templo y en las casas estaban enseñando la palabra de Dios. Tenemos que tener esto muy claro. Si ustedes, como hijos de Dios, no están todos los días exponiendo la palabra junto a su familia, cada 8 días aquí con los hermanos en la iglesia, en sus discipulados, estamos teniendo problemas, porque mire el panorama que nos plantea la Biblia.
Esa es una característica esencial. El cristiano que no se congrega, ¿qué pasa? La ovejita que se aleja, se la come el lobo. Entonces, teniendo esto claro, primer aspecto indispensable, estar siendo expuestos a la palabra de Dios, congregándonos, dejando que los que son más maduros nos enseñen en la palabra, que nos lleven de la mano en el caminar en Cristo, que como lo decía Angélica, nos animen, nos exhorten para que nos mantengamos firmes, que nos ayuden a perseverar en medio de las dificultades y tentaciones. Volvamos entonces a lo que nos habla la parábola del sembrador, a estos cuatro terrenos, pero más bien enfoquémonos en los aspectos a tener en cuenta para vivir el poder del Espíritu Santo y producir fruto. ¿Estamos? Versículo 12, ahí donde estamos en Lucas. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Está hablando de personas que han sido expuestas a la palabra de Dios, que han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Si la persona no ha sido expuesta al Evangelio, no conoce la palabra de Dios, pues ni siquiera tiene posibilidad de que se aplique ninguna de estas cosas que vamos a leer. Son las personas que han sido expuestas a la palabra de Dios. Los que no han sido expuestos, pues están en condenación, como todos lo sabemos. No han podido conocer a Dios, no han podido ser reconciliados con Dios de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Entonces nos dice que estas personas a lo largo del camino, ¿cómo es la tierra en un camino comparada con la que está al lado del camino? Cuando usted va por un camino, pongámosle en el campo, usted ve pasto, árboles, flores, arbustos, maticas, pero el camino no hay plantas, es la tierra seca, es compacta, es dura, porque ha sido pisada y pisada y pisada, y eso es lo que sucede aquí con este pasaje. Nos dice, hay personas que se les predica la palabra de Dios, pero su corazón está tan endurecido que no la reciben, la rechazan, se oponen al mensaje del Evangelio. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar cuando compartimos el Evangelio. Hay personas que sencillamente dicen, no me interesa, no, yo no creo lo que usted dice, no, y ponen su mirada en otras cosas, se endurecen a la verdad del Evangelio. Nosotros que somos como el sembrador que va y siembra la palabra de Dios. Entonces esto lo enfrentamos en muchas situaciones. Pero mira lo que dice, habiendo oído, viene el diablo y arrebata la palabra a sus corazones para que no crean y se salven. Enfoquémonos en este aspecto un momento. Está hablando de estas personas, ¿cuál es el problema? No creen. Y como no creen, pues no se salvan. Y ese es un problema con consecuencias eternas. Si yo no creo en el mensaje del Evangelio, pues no me salvo, estoy condenado. Ahora bien, el problema es el creer. Si nosotros que asistimos a la iglesia, a estas reuniones, escuchamos el mensaje de Dios, o de repente estamos en un discipulado, o de repente estamos teniendo nuestro tiempo devocional y leemos la Biblia, y lo que leemos no lo creemos, ¿qué pasa? A veces decimos, no pasa nada, yo sí creo en Jesucristo, yo ya soy salvo, yo sí creo esto y esto, pero esto otro no me convence. Y encontramos razones, argumentos que me llevan a decir, no, es que esto yo no lo creo, y por ende no lo obedecemos. Tiene consecuencias para nuestra vida. Es lo que dice aquí, los que no creen, pues hay consecuencias, no pueden producir ese fruto. En unos para salvación, pero en nosotros es falta de fe. Mira lo que dice Hechos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, Hebreos 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, póngale cuidado, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos hace la advertencia, pilas, mucho cuidado que no haya en ninguno de ustedes. ¿Cómo llama la incredulidad?
Dice, si usted no está creyendo, usted tiene un corazón malo de incredulidad que lo lleva a apartarse de Dios. Cuando usted empieza de a poquito a ser selectivo con las verdades de Dios, usted dice, esta sí, esta no, yo tengo otras filosofías, el mundo ha cambiado, yo mejor acepto esto, yo pienso esto, yo creo esto, ¿qué pasa conmigo? Mi corazón se está endureciendo, me estoy apartando de Dios, de su verdad, de sus caminos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Creer. Uno de los aspectos, entonces, el primer problema que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios es que no creemos. Si tú no estás creyendo la palabra de Dios en su totalidad, no le estás creyendo a Dios, lo llamas mentiroso. Y unas cosas sí son verdaderas y las otras son mentirosas. No estás creyendo en Dios, estás creyendo en ti, en lo que tú juzgas que es verdadero. Eso es un terrible problema. Este pasaje, ahí de Hebreos 3, versículo 12, si miráramos el 13 y siguiente, nos habla de la importancia de la comunidad y nos dice, vean, anímense, exhórtense unos a otros, tengan comunión, para que su corazón no se endurezca y se alejen de Dios, para que ustedes estén alentando y animando a no mantenerse en el pecado de la desobediencia, por no creer. Dice la palabra, todo lo que no proviene de fe es pecado, lo contrario a la fe es de la incredulidad. Entonces, si como hijos de Dios hoy en día nosotros estamos fallando en creerle la palabra a Dios, ya sea sus promesas o lo que nos dice no haga esto, o cuando nos dice empiece a hacer esto, pues estamos en problemas. Por ejemplo, el problema de no creer es, Dios dice que evangelicen. Usted dice, ay, sí hay que evangelizar, pero no lo hace, ¿está creyendo? Acordémonos que el creer bíblicamente implica un actuar consecuentemente. Yo no puedo decir que creo si no obro en obediencia a esa verdad que creo, ¿sí? Otro aspecto indispensable aquí que nos presenta el pasaje, que es un problema. ¿Qué problema nos plantea? ¿Qué dice? Cuando viene la palabra y mi corazón está endurecido, ¿quién viene? Entonces el problema, ¿cuál es? Tengan cuidado con las acechanzas del diablo. La gente dice, ay, el diablo no existe. Pero el diablo sí existe. ¿Y qué hace el diablo? ¿Qué dice el pasaje? Dice, viene y se roba la palabra del corazón de la persona que escuchó el mensaje. Usted ahorita tal vez está escuchando atentamente. De repente usted ya está argumentando y diciendo, ay, no, lo que está diciendo Daniel no es tan así. Yo sí no sé qué, yo sí. ¿Qué está haciendo? ¿Quién está metiendo los pensamientos de su cabeza? El diablo. Está queriendo que la palabra de Dios no llegue a su mente, no aterrice a su corazón, para que usted no la viva, para que usted no la obedezca. Algunos salen de aquí o leen la Biblia en su devocional y salen, y la palabra que leyeron, el mensaje que escucharon, realmente, literalmente es que como si a la salida estuviera el diablo y les quitara toda la palabra escuchada. Y usted sale de aquí y se le olvida todo y no pasa nada. La semana pasada hablamos del perdón. Si hay alguno aquí todavía que tiene algún guardado contra alguna persona, ahí le pasó. Satanás se robó la palabra y usted no pasó nada con esa verdad que usted escuchó hace 8 días. Satanás, el diablo, es verdadero y el pasaje nos está advirtiendo. Pilas con los pensamientos que vienen a su mente, a su corazón. Si es algo que lo aleja de la verdad de Dios, de la obediencia a Dios, es de Satanás, viene por ese lado. Miren lo que dice para que ustedes no digan que Daniel está siendo exagerado. Devocional que hacíamos hace un par de días en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Yo quiero leer lo que dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 2, 18. Pablo le está escribiendo esta carta a los tesalonicenses del amor que tiene por ellos, del cuidado que tiene por ellos. Y mira lo que le dice, versículo 18: intentamos ir a visitarlos a Tesalónica, por lo menos yo, Pablo,
quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Satanás fue un obstáculo físico, literal, real, para que Pablo no pudiera ir a los tesalonicenses a enseñarles la palabra de Dios. El diablo no quiere que usted conozca la palabra de Dios, ni mucho menos que la ponga en práctica. Entonces el diablo, ¿qué hace? Usted está escuchando la palabra de Dios y empieza a distraerlo. Ay, tengo hambre, ay, mire que fulanito no sé qué. Todas esas cosas es el enemigo. Él nos aparece con cola a meterle un susto para que se le olvide la Biblia. Sutilmente siembra pensamientos en su mente, en su corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que le damos vueltas en nuestra cabeza. Dice la palabra: no ignoramos sus maquinaciones para que no tome ventaja de nosotros. Tal vez a muchos ya les ha tomado ventaja y se ha robado la palabra y ha endurecido el corazón por la incredulidad que hay ahora en algunos aspectos que nos presenta la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dos aspectos nos presenta este pasaje que estamos leyendo. Tenga cuidado, si usted quiere ser un cristiano que vive en el poder de Dios y dar fruto, tenga cuidado, mire si está creyendo. Si hay incredulidad en su corazón, tiene que cambiar ese aspecto, empezar a creer en Dios. ¿Cómo empieza a creer más en Dios? Acercándose a conocerlo y rindiéndose, dando pasos por fe, una fe ciega, llamémoslo una fe loca, absurda, porque va en contra de su lógica, en contra de su razón. Pero cuando usted empieza a hacerlo, se va dando cuenta y la confirma que lo que Dios decía era verdadero. Y segundo aspecto, tenga cuidado porque Satanás está al acecho de su vida. Dice la palabra en Pedro, ¿no? Pilas porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Está al acecho, mirando cómo robarse la palabra de tu vida para que no produzca fruto en tu corazón. Sigamos. Versículo 13. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, una vez más, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. ¿Qué dice la palabra de estos también? Son expuestos a la palabra de Dios. Tal vez vinieron a la iglesia, tal vez alguien les predicó, tal vez son cristianos de un tiempo atrás. Dice que estas personas, ¿cómo reciben la palabra? Con gozo. Esta persona escucha el mensaje y dice: wow, el Señor me está hablando a mi corazón. Esta palabra es para mí. Esto está muy bueno. Y recibe la palabra y cree la palabra y ponen su confianza en la palabra que están hablando. Les gusta la iglesia. Cuando vienen aquí se sienten cómodos. Dicen: son mis hermanos, son mi familia, los amo. Van al grupo vida y dicen: me gusta este grupo, siempre recibo palabra, me gusta, llena mi corazón, me emociona. Pero ¿qué dice de estas personas? Dice: no tienen raíz profunda. ¿Qué pasa cuando un árbol se planta y no tiene raíz profunda? Es lo que sale un sol fuerte y como no se ha nutrido suficientemente, se seca y se muere. Llega cualquiera, medio lo jala y se cae y lo arranca. Entonces dice que estas personas, en otras palabras, o más bien el problema que nos está planteando, ¿cuál es? No puedes vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, no puedes vivir una vida fructífera si no estás teniendo un conocimiento profundo de Dios. Ese es el otro problema que nos plantea. Si tu conocimiento es muy superficial, no tiene raíces profundas, tú no puedes crecer, no puedes madurar, no puedes producir fruto en tu vida. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Estas personas no se discipulan. Estas personas no hacen devocional, o su devocional es algo muy mecánico, una lectura, una oración y para de contar. Estas personas poco se congregan, o si se congregan simplemente, la emoción chévere, pero no lo aplican en su vida. ¿Qué cosas dan profundidad en el conocimiento de Dios?
Llevar mucho tiempo de vida cristiana asistiendo a una iglesia, ¿será que eso da profundidad? Sí. Uno pudiera creer que sí, pero una persona puede durar yendo a una iglesia 50 años, escuchar mensajes de Charles Spurgeon, de los mejores predicadores de la historia, y aún así vivir una vida derrotada, todos 50 años, vivir en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Yo puedo llevar 50 años yendo a una iglesia y no conocer íntima, profunda, personalmente a Dios. Eso se da cuando yo soy miembro activo en una congregación, cuando participo de los grupos, de las reuniones, cuando estoy en un proceso de discipulado, cuando empiezo a servir a otros, cuando empiezo a enseñar a otros. De lo contrario, ese conocimiento entra por acá y se sale por acá. Y seguramente ustedes son conscientes, y los invito a que hagan la evaluación, si se acuerdan de los mensajes que hablamos acá, si todos los mensajes que hablamos realmente ustedes dicen, yo tal vez no me acuerdo de todos, pero sé que he hecho cambios con cada uno que escucho. Yo le he puesto cuidado y he empezado a implementar cambios en mi vida de acuerdo a lo que he escuchado en la palabra de Dios. Si usted no entiende, esto no es una verdad en su vida, si usted dice, sí, yo he venido a la iglesia, pero no ha habido mayor cambio en esos aspectos que he escuchado. ¿Qué le pasa a esto justamente? No hay raíz profunda en el conocimiento de Dios. Y dice que en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, ¿qué pasa? Caen. ¿Por qué Dios permitió esto? No sé qué. Sí, vea, Dios no me quiso abrir las puertas y darme un trabajo, duré ahí. Y se van y se alejan de Dios. Caer en la tentación, hay muchas formas de caer en la tentación de sucumbir. Y no es solamente cuando uno dice la grosería o cuando contesta con rabia a la otra persona. Caer en la tentación es, ¿sabe que hoy tengo pereza? No voy a la iglesia. Que la palabra dice que debemos congregarnos. ¿Sabe que mejor hoy no leo la Biblia porque tengo muy poquito tiempo? Caí en la tentación, sucumbí ante la prueba que estoy enfrentando. ¿Cuál era la prueba? Tienes un día agitado hoy, pero la prioridad es Dios. Si no haces eso, sucumbiste ante la prueba, caíste. Cualquier cosa que ponga a prueba su fe, cualquier cosa que contradiga la verdad de Dios, cualquier cosa que haga que usted no obedezca la palabra de Dios, es algo que usted tiene que evitar. Cuando usted dice prefiero seguir mi propio parecer, eso es caer en la prueba, perdió la prueba, cayó en la tentación. Pero una prueba puede ser tan interesante como esta que les voy a contar el ejemplo. ¿Conocen el programa norteamericano que se llama Bailando con las Estrellas? Hay un programa muy famoso que sería como decir aquí el de cantante, de La Voz. Algo como eso, que todo el mundo conoce La Voz. Allá es Bailando con las Estrellas. Entonces gente que ha sido famosa del mundo del deporte, del cine, bueno, famosos por donde sean, bailan, hacen sus coreografías y se presentan y con concursos y bueno. Una mujer medallista olímpica le programaron para bailar una canción que resulta que era un himno a la bisexualidad. Ella, profundas raíces cristianas, y entonces empieza un proceso en su mente y en su corazón a rascarse la cabeza. Digo yo no estoy conforme con bailar esa canción. No estoy de acuerdo de ninguna manera con lo que esa canción enseña y promueve. Yo prefiero no bailar, prefiero perder el concurso que bailar esta canción. Y entonces habla con los productores del programa y con su pareja, que ya habían alcanzado a hacer una coreografía, y eso creo que dura una semana completa. Y faltando 3 días, cambia la canción. Y montan la coreografía como 2 días, 3 días. Y gana ese día y pasan a las semifinales.
Todo el mundo en el programa la aplaudió. Igual ha habido comentarios por parte y parte. Pero ¿a qué voy con esto? Esta mujer enfrentó una prueba. ¿Cuál era la prueba? Me mantengo en mis valores, en mis principios. Yo no comparto eso de la bisexualidad. Eso no es de Dios. Yo no voy a promover eso. Y dijo, yo no puedo hacer algo que vaya en contra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces tomó una determinación para seguir el camino de Dios, fuera lo que eso implicara. Pasó la prueba. Quiere decir que esta mujer tenía un conocimiento profundo, tenía raíces profundas. Una persona que no tiene raíces profundas dice, no, pero en el mundo todo el mundo está haciendo esto. Pero miren que hay iglesias en España, en Estados Unidos que enseñan esto y lo promueven. Hay que ser progresista, tener la mente abierta. Eso es una persona que no tiene profundas raíces en el conocimiento, no tiene ni idea de quién es Dios en realidad. Entonces, el problema es si un cristiano no tiene conocimiento de Dios y no tiene bases firmes, profundas, no va a producir fruto en su vida. Necesitamos acercarnos a Dios. Discipulado, congregarnos, tener comunión con los hermanos, devocionar, son aquellas cosas que van produciendo fruto en nosotros. Si yo no soy expuesto a la palabra de Dios, aquí, cuando la persona va a la iglesia, hay un pastor maestro que se prepara, que se dedica gran parte de su tiempo a estudiar las escrituras para presentar la palabra de Dios. En un grupo, en una casa, hay un líder que se ha capacitado para llevar la palabra de Dios, para que los que escuchen reciban palabra de Dios y crezcan y sean dinamizados a vivirla. Si yo digo, no, yo solo, si tú estás arrancando y vas solo, es muy difícil que vayas a crecer, entender, madurar y producir frutos en tu vida. Necesitas sí o sí la comunión con tus hermanos mayores. Versículo 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. ¿Qué pasa con estas personas? Oyen la palabra, tienen un interés genuino en Dios y se continúan su camino. En otras palabras, no es algo malo. La traducción alguno pudiera malinterpretarla como que siguen no, dice, cuando dice siguen su camino es y se van, escuchan la palabra y se van y siguen su vida cristiana, o sea, siguen viviendo su vida. Lo que sucede después de que oyen la palabra, a eso es que se refiere. Esas personas oyen la palabra y lo que sucede después de la palabra es que se ahogan. Ese es el problema que plantea este pasaje. Su caminar es ahogado. ¿Por qué es ahogado? Dice, por los afanes de este mundo, por el querer y el buscar las riquezas y los placeres de este mundo. Está hablando de cristianos que oyen la palabra y la creen con todo su corazón, que la disfrutan, intelectualmente saben y entienden la importancia de su tiempo devocional, del congregarse, de que la palabra de Dios manda que no debemos dejar de congregarnos, que debemos evangelizar, que debemos todo lo que enseña la palabra de Dios. Pero estas personas se congregan cada 8 días, leen la Biblia, pero, ¿cuál es el pero importante? Son ahogadas por las preocupaciones, los asuntos del día a día. Cuentas por pagar, diligencias por hacer, hijos que atender, pareja que atender, asuntos del hogar que atender, vida social, redes sociales, más trabajo. Entonces estas personas que aquí y aquí dicen creo en Dios, creo la verdad de Dios, yo me congrego con mi iglesia, me siento parte de la iglesia, participo de la iglesia, hasta me reúno en algunos grupos. Pero estas personas encuentran en su mente y en su corazón razones que justifican el no asistir a la iglesia, ¿sí?
que justifican el por qué hoy no puedo tener devocional. Y mire que yo no estoy hablando ni le estoy queriendo señalar a nadie puntualmente. Aquí cae el grueso de los cristianos hoy en día, y es un terrible problema que nos presenta la palabra de Dios. Yo escucho continuamente cristianos que encuentran razones aparentemente justificadas para decir es que hoy no podía tener, hoy no puedo tener devocional. Yo hoy no puedo, esta semana no puedo ir a la reunión de hombres, de parejas, de mujeres, no puedo. Tengo muchos quehaceres. Esta semana no puedo tener mi devocional, mi cita de discipulado. Estas personas llegan el domingo y dicen, yo no puedo ir el domingo. Aunque saben la importancia de discipularme, del devocional, encuentran razones, y no estoy señalando a nadie, acusándolo injustamente. En realidad tienen muchas cosas por hacer. Y eso es lo que hablábamos al comienzo, que decíamos, ser cristiano hoy es diferente de hace 20, 30 años. Los distractores de hoy son una cosa absurda. Usted póngase a pensar cuánto tiempo gasta en una pantalla, respondiendo mensajes, viendo series, pasando el canal, redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, lo que sea que le guste. ¿Cuánto tiempo? Piense un momento, ¿cuánto tiempo usted realmente pasa frente a pantallas? Que no sea trabajando, realmente trabajando. Ahora bien, probablemente el programa que usted ve y lo que usted ve en las redes sociales no es algo pecaminoso, no es algo malo, pero le quita tiempo y lo distrae de lo realmente importante, y es Dios, y es la comunidad, la comunión con los hermanos. Entonces llega el día de la reunión y usted dice, no tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer, pero ha perdido en el transcurso de la semana 20, 30 horas en cosas que no le aportan absolutamente nada a su vida. Muchos distractores. Hay muchos problemas hoy en día, muchas cosas. Hay algo que inclusive hoy se llama, ¿cómo se llama? Síndrome de la vida ocupada. Existe el síndrome de la vida ocupada. ¿En qué consiste? Muchos van a decir, sí, señor. ¿Viven ocupadas las personas? La gente cree que debe trabajar más allá de sus horarios laborales. ¿Y qué sucedió después de la pandemia? Es un fenómeno que se ha presentado toda la vida. Pero ¿qué sucedió después de la pandemia? Con el teletrabajo. Si antes la gente trabajaba el horario hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, muchas personas respetaban su horario y decían, yo a las 6 no, paso mi tarjetita y chao, no voy. El teletrabajo, como la gente decía, yo tengo que atender mis hijos, que el colegio, que la casa. Entonces, ¿qué pasó con el trabajo? Ya no es hasta las 6, ya no marcan tarjeta a las 6, se van hasta las 8, 9, 10 de la noche y ahí siguen. Yo tengo amigos que trabajan hasta que los echan del edificio donde queda la oficina, 8, 9 de la noche. La oficina no permite que nadie más se quede después de esa hora y los sacan. Pero si no hubiera esos horarios, siguen hasta las 10, 11 de la noche. No tiene sentido. Vivir para trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, esa es una realidad que hoy estamos viviendo como sociedad. Y la gente tiene temor de decir, no, pero si yo no trabajo las horas extras y si voy no más allá, hay otro poco de gente que me va a quitar el puesto. Y se autoesclavizan en algo que no es legal con las leyes colombianas y que no es lo que Dios quiere para ninguno de sus hijos. Entonces no veo ningún sentido por donde alguien puede hacer eso. Por un lado. Por otro lado, los distractores, ¿cierto? Dice la palabra, son ahogados. Estas personas son los que escuchan la palabra, pero son ahogados. Los espinos los ahogan. Tan
tanto que hacer, tanta cosa, ahoga su vida espiritual y no los deja ser, no los deja nutrirse. Las personas que padecen de este síndrome son aquellos que justamente están todo el tiempo trabajando, que se pasan de las horas, aquellos que están en la casa y si tienen un tiempo libre buscan qué hacer, porque si no están haciendo se sienten inútiles. Dicen, yo tengo que ser productivo, yo tengo que sentirme útil, entonces buscan algo para hacer. Es un síndrome, es un problema mental, es un problema psicológico. No, se sienten mal simplemente por sentarse, relajarse, meditar en su vida, quién soy yo, por qué estoy haciendo lo que hago, proyectarme para dónde voy. Esos espacios ya no existen en medio de la sociedad hoy en día. La gente ya no piensa, va obrando automáticamente y es un peligro, porque los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra, en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo le queda tiempo a un cristiano para reflexionar en la palabra de Dios y en su vida y lo que está haciendo? Los 10-20 minutos del devocional de la mañana no alcanzan ni para leer los capítulos del día. Este es el peligro más grave que enfrentan los cristianos hoy en día. El ser ahogados. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hijos de Dios, para poder dar una vida como cristianos que produzca fruto, que sea en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer con los espinos que nos ahogan? Tienes que empezar a cortar con los espinos que ahogan tu vida espiritual. ¿Son las redes sociales? Haz lo que han hecho muchísimos. Cancelo mi cuenta, elimino la aplicación, no más. ¿Es que pierdes tiempo viendo televisión? Cancela tu cuenta de Netflix y no más. Que yo me puedo controlar. Bueno, mantén tu cuenta y contrólate. Que es mucho trabajo, que voy más allá de mis horas. Respétate y respeta el contrato que firmaste. Trabaja el tiempo establecido y no vayas más allá. Ora, confía en Dios y actúa para cortar todo aquello que en tu vida te está ahogando. ¿Qué nos plantea la vida de hoy? Vayan detrás de las riquezas. Una persona exitosa hoy, ¿cuál es? La que tiene una linda familia, la que sirve con todo su corazón a Dios. Una persona exitosa hoy en día es el que tiene plata, es el que anda en un carro, en un buen carro, el que tiene una linda casa, el que en sus redes sociales muestra viajando por lindos lugares, el que está en restaurantes y tiene para darse todos los gustos que quiere. Ese es el panorama que nos muestra el mundo hoy de una persona exitosa. Y nosotros, ese es el mundo que nos vende todos los días, esto es lo que tienes que hacer. Y no está mal, la palabra dice tienes que trabajar, tienes que ser diligente, trabaja esforzada e inteligentemente. Pero pilas con pasar. Entonces, no te dejes ahogar por el entorno. Una agenda apretada laboral, académica, social, sumado tal vez a la búsqueda de riquezas, de placeres, cosas que muchas veces pueden no ser un pecado, te están alejando de Dios y no están dejando que produzcas fruto en tu vida. Nos ahogamos muy fácil con tantas cosas que el mundo hoy nos presenta. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez más, cortar con todos esos espinos que están ahogando nuestra vida. Jesucristo lo dice en Lucas 14 de otra manera, en el versículo 26 dice: el que no deja padre y madre, hijos, casa, trabajo, aún su propia vida, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 y 27. Busque en primer lugar, por sobre todas las cosas, el reino de los cielos y su justicia, conocer a Dios, vivirlo a Él. Pilas, no se deje ahogar con tanta cosa que el mundo nos ha metido hoy. ¿Qué le presentó Satanás a Jesucristo? ¿Cuáles son las bendiciones que decimos? Son las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que Satanás le ofreció a Jesús? ¿Se acuerdan? Toda la riqueza y
la gloria y el poder de estos reinos te daré si me adorares. La gente está enredada buscando las bendiciones, entre comillas, que da Satanás, no las de Dios. Entonces, pila, no nos dejemos engañar por lo que el mundo nos presenta hoy, por las ideas equivocadas de Satanás, de la sociedad. Vamos a la palabra de Dios. Su fruto no madura, dice. Termina ahí el pasaje y dice: estas personas son ahogadas y su fruto no madura. Miren lo que dice: dan fruto, ¿cierto? Pero ¿cómo se queda su fruto? Se queda verde, se queda biche. Miren que esto nos dice algo bien importante. Estas personas de las que está hablando aquí son cristianos que han cambiado su vida, que han producido un fruto en su vida, que dieron pasos y cambiaron, que han disfrutado el poder, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero ya no más. Ese poder del Espíritu Santo, ese primer amor, ahora es un solo recuerdo. Y no han logrado volver a seguir esa dinámica de ir más profundo, conocer más a Dios, ser más cercano, experimentar el poder de Dios hoy en mi vida cotidiana. ¿Por qué se da esto? Porque se han dejado ahogar y su fruto se quedó ahí verde, quieto. Ya no hay más crecimiento, se quedaron estancados. Mucho cuidado entonces con los distractores. Y el versículo 15 nos dice: la semilla en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Son personas que tienen una buena disposición hacia Dios, saben que lo que dice la palabra de Dios es verdadero, ponen toda su mente, su fuerza, su corazón, todo su ser, caminan en fe con base en lo que dice Dios, tienen una relación personal con Dios y se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios. Dice: esas personas se mantienen en esa intimidad y en ese conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje que tenemos que hacer para producir fruto? Aquí ya no es tanto de las cosas que tengo que evitar, lo que tengo que cortar, lo que tengo que cambiar, sino lo que tengo que ya implementar. Y dice: retienen la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabra es mi palabra. Esa verdad no es una posibilidad intelectual, es mi verdad. Y por lo tanto, lo que yo ahora hago, o hablo, o pienso, es consecuente con esta palabra que ahora es mi palabra, que es mi verdad, que es mi pensamiento. Eso es lo que está diciendo. La hace suya, la retiene, la obedece. Y dice: dan fruto con su perseverancia. La definición de perseverancia es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Mantenerse constante, firme, la misma dirección, no cambio, me mantengo. Ay, que es que ahora tengo mucho más trabajo, me mantengo firme. ¿Qué es que ahora me están diciendo esto? Me mantengo firme. ¿Qué es que ahora estoy enfrentando esta dificultad en mi salud, en mi trabajo, en mi familia? Me mantengo firme, obedeciendo la verdad de Dios, dándole el tiempo a Dios, congregándome con mi familia, con mis hermanos en la iglesia, estudiando la palabra, obedeciéndola. Me mantengo firme a pesar de la oposición y la dificultad. Entonces, producimos fruto a pesar de. ¿Se han fijado cómo empieza cada uno de estos aspectos, cada uno de estos terrenos? ¿Qué hacían esas personas? Oían la palabra de Dios, empezando para la salvación, pero para el crecimiento y la madurez, palabra de Dios. Yo les quiero hacer una invitación muy especial el día de hoy. Creo que es claro lo que estamos entendiendo, y es que Dios dice: necesitas escuchar la palabra de Dios. Las personas de tu trabajo necesitan escuchar la palabra de Dios. Tu familia necesita escuchar la palabra de Dios. Tus vecinos necesitan escuchar la palabra de Dios.
Yo les quiero hacer una invitación especial, es que cada uno de ustedes abra su casa para que se predique la palabra de Dios. Que digan: yo voy a invitar a mi vecino, a mi amigo, a mi tío, primo, abuelita, mis compañeros de trabajo. Si usted tiene la posibilidad de abrir un espacio en su empresa, voy a abrir un espacio en mi empresa. Abra su casa y nosotros vamos a ir a su casa, nosotros vamos a ir a su empresa a acompañarles y llevar palabra de Dios, para que otros escuchen la palabra de Dios, para que ustedes junto con su familia escuchen la palabra de Dios y se edifiquen, que puedan producir fruto abundante, que se mantengan. Si no escuchamos la palabra de Dios, no hay nada que hacer. El mensaje de hoy no tiene sentido si no estamos siendo expuestos y escuchando la palabra de Dios. La invitación especial es esa: a partir de este mes de octubre, la semana entrante, en 15 días, proyectémoslo. Se les entregó un papelito a cada uno por familia. Vamos a orar a continuación teniendo en cuenta ese papelito. Usted le va a preguntar a Dios, tal vez usted tenga en este momento pensamientos y diga: ay, pero es que en mi casa, ay, pero es que yo aquí invito, pero es que tengo mucho tiempo y a qué horas yo para reunirnos en mi casa, ay, pero es que de pronto usted está encontrando peros, ay, pero es que el sofá está roto, ¿qué van a decir los que vengan? Yo le invito a que mediten lo que acabamos de hablar, lo que el Señor acabó de hablarnos esta mañana, y usted se disponga en su corazón a decir: sí, no me importa, no quiero que vengan a conocer mis paredes sin pintar, mi sofá roto, yo quiero es que reciban la palabra de Dios, y esa es la mayor riqueza que yo les puedo dar. Y tome una decisión, y al final, cuando oremos, escriba su nombre y su teléfono en ese papelito que les di y me dice: yo quiero abrir mi casa, yo soy jefe y puedo abrir un espacio en mi oficina para que se lleve la palabra de Dios. ¿Sí? Me escriben su nombre, su teléfono, y vamos a empezar a coordinar para cuadrar horarios, quiénes, qué. Vamos a orar para que el Señor nos muestre a quiénes voy a invitar a ese espacio. Para concluir, hago un resumen de lo que veíamos. Si quieres ser un cristiano fructífero y vivir en el poder del Espíritu Santo, ¿qué necesitas? Escuchar la palabra de Dios. En la iglesia, congregados cada 8 días, en los grupos, en las casas, en las movilizaciones, en el discipulado, en el devocional. Segundo, debes creer la palabra de Dios. Debes dejar la incredulidad a un lado, porque hace que tu corazón sea malo y te endurezcas y te apartes de Dios. Entonces, debes hacer a un lado argumentos, razonamientos, dudas y pensamientos que te hacen cuestionar la verdad de Dios y obedecerla. Tercero, debes tener cuidado con las trampas del diablo, pensamientos, ideas, distractores que vienen a tu vida para que no te congregues. Un paseíto, el domingo, todas esas cosas. ¿Por qué tiene malo irme de paseo un domingo? Que no te estás congregando y estás dejando de edificarte junto a tu iglesia, que estás dejando de alabar al Señor. ¿Es pecado? Cualquiera diría: no, sí lo es, porque estás diciendo a Dios: usted no es lo primero en mi vida, yo y mi placer es lo primero. Cuarto, debes profundizar en el conocimiento de Dios, estudiando la Biblia junto a tu iglesia, en estas reuniones cada 8 días, en los grupos en las casas, en los discipulados, en los devocionales. Quinto, debes eliminar los distractores de tu entorno, todo aquello que haga que te ahogues, todos estos afanes, redes sociales, muchas reuniones, trabajo excesivo, cosas. Debes eliminar todo aquello que te esté distrayendo, haciendo perder tu enfoque, que te ahogue en tu vida cristiana, lo que debería ser verdaderamente importante. Sexto, debes retener la palabra,
hacerla tu verdad, guardarla en tu corazón y perseverar en obediencia a ella, a pesar de, en medio de los obstáculos, de las situaciones, mantenerte allí. Por favor, entonces, abre las puertas de tu casa, de tu vida, para recibir la palabra de Dios como debe ser y empezar a expandir la palabra de Dios. Que tu casa sea un lugar donde muchos otros puedan empezar a conocer, crecer y dar fruto. Yo les invito a que oremos entonces.